Espérame, por favor. Ya, chicos, ya están todos. Los que tienen que exponer están. ¿Han entrado? Sí, doctora. A ver, Paula. Después, ¿quién era? Luis. ¿Quién más? Kido, Jonathan. Jonathan. Ya. Entonces, voy a compartir la pantalla. Ya, y empiezan, por favor. Ya. ¿Se ve, chicos? Sí, sí, doctora, se ve. Ok, entonces, Bueno, buenas tardes, queridos compañeros, compañeras, buenas tardes, licenciada. Eh, bueno, a mi grupo y a mi persona les ha tocado exponer la enfermedad de Dupuytren. Bueno, la enfermedad de Dupuytren es una enfermedad progresiva que se caracteriza por fibrosis seguida por engrosamiento y acortamiento de la saponeurosis palmar, que éstas se prolongan digitales y se considera un desorden prolifera, prolifera, pluri- perdón, fibroproliferativo. Puedo decir que, bueno, que esta enfermedad es la contractura o enfermedad de Dupuytren, que es una deformidad en la mano que afecta en un tejido situado bajo la palma de la mano. Esto principalmente, esta enfermedad consiste en un engrosamiento, es decir, que esta enfermedad es una contractura y un engrosamiento de los tejidos que están situados debajo de la palma de la mano y en algunos casos están situados en los dedos. Cuando afecta este síndrome, se forman una especie de nudos que empiezan la corrección de flexión de los dedos. En esta zona del palmar se afecta así como las actividades cotidianas como saludar o meterse la mano en el bolsillo o alzar un vaso de agua, que pueden resultar complicaciones en esta enfermedad. Con frecuencia esta contractura se afecta al dedo anular y al dedo meñique, que tiene una mayor prevalencia en los hombres mayores, mayores como 45 años. Bueno, el siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la etiología. Las causas, dame un ratito. etiológicamente hablando, se desconocen, pero se dicen que tiene una fuerte correlación con las enfermedades de Peyronie y la de Lederhoff, que se cree que son las causas fundamentales de la anomalía de la fibrogénesis, que obedece a un patrón cromosómico. Bueno, ahora va a continuar mi compañero. Bueno, voy a hablar sobre los signos y síntomas de esta enfermedad.
Ujú. Bueno, en los signos y síntomas, esta aparición es un nódulo duro que es parecido como al callo, pero no duele. Y en los estudios más avanzados se forman cordones de tejido debajo de la piel, en la palma, que pueden extenderse y hasta en los dedos. A medida que estos cordones se contraen acerca en la palma más que todo, en el dedo anular, como lo había mencionado más antes, y en el meñique, que son los más afectados y frecuentemente. Es por eso que en el dedo mayor también se puede ver ahí las deformidades en la mano. Eh, el siguiente, por favor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. ¿Se oye, no, Doc? Continuando con el tema, como ya mencionaron mis compañeros, la enfermedad de Dupuytren es el engrosamiento y el acortamiento de la aponeurosis palmar y sus prolongaciones, que se presenta como nódulos y cuerdas fácilmente palpables, que afectarán principalmente al dedo anular y al dedo meñique. El diagnóstico de esta enfermedad se puede decir que nos ayudaremos con la maniobra de Houston o el test de Houston. Esta maniobra consiste en que el paciente apoyará la mano sobre la mesa completamente. Si el paciente muestra y nosotros observaremos el apoyo. Si el paciente muestra este apoyo, se dará positivo al test. Y si muestra este apoyo, el paciente dará negativo al test. Y una vez ya diagnosticado esta enfermedad de Dupuytren, comenzaremos con nuestro tratamiento fisioterapéutico. Nuestro tratamiento será primeramente la electroterapia, el ultrasonido o la masoterapia, asociada con ejercicios de flexión y extensión con texturas suaves o blandas. Estos ejercicios serán principalmente activos o pasivos. Si encontramos edema en el lugar, podríamos usar la técnica del drenaje linfático. Y por último, si requerimos cirugía, lo mandamos. Pero ahí no termina nuestro trabajo, sino que al regresar ya de cirugía al paciente, nosotros podríamos usar la técnica cicatrizal asociada a ejercicios de propiocepción con texturas suaves, tanto pasivas como activas. Gracias, doctor. Ya, bien chicos, muchas gracias. A ver, si se han quedado con las manitos levantadas ustedes, Luis, Paula, al final solamente los dos han expuesto. Ah, no, Jonathan también. Ya. ¿El curso tiene alguna pregunta, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, a ver, Paula. Bueno, si no hay preguntas, entonces yo les quiero hacer una pregunta al grupo. ¿En qué consiste la enfermedad de Peyronie? A ver, ¿dónde están los del grupo? Doc, ¿podría volver a repetir la pregunta, por favor? Bueno, doc, a lo que yo escuché, bueno, la enfermedad de Peyronie está ocasionada por las lesiones repetitivas generalmente durante las actividad física. Ya, ¿qué más?
Pero ¿qué pasa en esa enfermedad? ¿Qué relación tiene con esta de Dupuytren? Bueno. Continuaremos con nuestro tema entonces. Ya, como hemos concluido con lo que es el hombro doloroso, existe otro síndrome o otra patología que es la que se denomina el hombro congelado. El hombro congelado también es una patología que manifiesta dolor. Están viendo la pantalla, ¿verdad, chicos? Sí, sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora, sí se ve. El hombro congelado también es una patología que va a afectar al hombro, pero a diferencia del hombro doloroso, el hombro congelado se caracteriza por también dolor y la pérdida de la movilidad del hombro. El hombro congelado también va a recibir el nombre de capsulitis adhesiva. Y esta patología se presenta esencialmente en mujeres por encima de los 50 años. Ahora aquí les pongo esta imagen donde tenemos el hombro congelado y la capsulitis adhesiva. Ambas son sinónimo o es lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa en la cápsula? Existe una, ¿cómo les puedo decir? Una lesión o no es una lesión o en esta imagen vamos a ver para que me entiendan. Una sinónimo de una fibrosis, si quieren, de la cápsula articular en el hombro. Y esta patología, ¿qué es lo que pasa? Esta cápsula se va volviendo poco a poco rígida y se forma de tejido cicatrizal. Entonces, al hacerse más rígida y formándose de tejido cicatrizal, este tejido cicatrizal es un tejido a manera de red o lo que se denominan los crosslinks por una cicatrización. Lo que va a hacer es de que el hombro poco a poco disminuya su movilidad. Entonces, primero que no aparece de un momento a otro, sino se va manifestando de manera lenta. En el transcurso aproximadamente puede ser de un año o más tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a molestar el hombro, generalmente nos quejamos, nos duele, pero seguimos trabajando, seguimos movilizando, entonces una vez que se ha lesionado empieza a producirse la cicatrización y poco a poco se va limitando el movimiento. Entonces, esta capsulitis adhesiva no es una patología reciente, es una patología que ya se ha descrito hace muchos años. Antes sí se la conocía como hombro congelado. Se presenta, como les digo, más en las mujeres que en los varones y va a tener dos tipologías diferenciadas. Esto es de acuerdo a un autor que lo ha descrito en el año 2010. Primero vamos a tener el hombro congelado primario y el hombro congelado secundario. El hombro congelado primario se presenta en aquellos pacientes en los que no se va a encontrar ningún factor que favorezca la aparición del mismo hombro congelado y que no exista ninguna anormalidad en la observación, o sea que se va a instaurar y listo.
En cambio, el hombro congelado secundario va a incluir casos de rigidez postraumática. Entonces va a ser el hombro congelado asociado al dolor muscular o al dolor por infarto o en casos de desórdenes inflamatorios, entre muchas otras causas que puedan existir, de los tejidos que están alrededor de la articulación del hombro. Entonces, esta patología va a presentar una inflamación de la cápsula por etapas. Y esto nos va a dar diferentes formas y maneras de tratamiento, pero que si no se trata en una etapa adecuada o en una etapa inicial, entonces lo que se va a provocar o lo que va a causar es la limitación, el dolor, sí, y la limitación del movimiento. Y como esto va a ir en aumento, la limitación del movimiento se va a ir disminuyendo poco a poco. Tanto así de que el hombro limite su movimiento y los movimientos de flexo-extensión o de abducción estén compensadas con la cintura escapular y no solamente movimientos puros como ocurre en la articulación del hombro. Como les decía, los principales síntomas y signos que vamos a encontrar en esta patología va a ser el dolor y la incapacidad funcional, ¿no? La limitación funcional, que nos va a impedir realizar los movimientos normales del hombro. Entonces, en este caso, la capsulitis que se encuentra se desarrolla en 3 etapas. Y estas 3 etapas van a ser primero una fase dolorosa, luego una fase de congelamiento para concluir en la fase de recuperación o descongelamiento o descongelado. Entonces, la primera fase, que es la fase dolorosa o inflamatoria, en esta fase la capsulitis se inicia primero con un movimiento progresivo. En este movimiento progresivo va a existir dolor al movimiento y que va a ir en aumento y va a aumentar, o sea, va a ir siendo más intenso cada vez que el paciente pueda mover de día a día, el dolor va a ir aumentando, por lo tanto va a ser un aumento progresivo. El dolor que se va a presentar al movimiento a veces llega a ser demasiado intenso y por lo tanto va a producir una pérdida gradual de la capacidad. Entonces el paciente va a dejar de mover o va a limitar el movimiento precisamente por la presencia de dolor. Luego de algunas semanas, los síntomas van a ir empeorando y generalmente se van a hacer más evidentes e intensos en la noche porque el paciente al recostarse del lado, por ejemplo, de la patología, el dolor se va a agudizar más aún, ¿no? Luego, a diferencia de lo que ocurre en la bursitis, como nos han hablado en la clase pasada sus compañeros, y en la tendinitis, este dolor que se asocia a algunos movimientos en esta patología en el hombro congelado, el dolor se presenta durante el movimiento, durante el periodo de 2 a 9 meses, ¿no? Entonces es la etapa en la que más dolorosa se pone la capsulitis adhesiva. Esto en la fase dolorosa o inflamatoria. Ahora, la fase de congelamiento o rigidez es cuando ya se establece como tal la patología.
Luego de que ha pasado la fase de dolor, la fase de inflamación, entonces el dolor va a empezar a disminuir. Pero la rigidez del hombro se va a hacer más intensa y esto va a dificultar la movilidad. Esta etapa va a durar entre 4 a 12 meses de incapacidad funcional y esta no va a estar relacionada de forma directa con el dolor. Entonces, el paciente simplemente no va a poder mover el brazo, el hombro, como antes, ¿no? O sea, no va a poder hacer los movimientos completos. Por lo tanto, él va a tener la sensación de un hombro duro o lo que conocemos como hombro congelado. En esta etapa, el dolor generalmente ocurre cuando el paciente que padece esta enfermedad intenta mover el hombro más allá de lo que le permite la patología, ¿no? Entonces, digamos, si normalmente han llevado grados de las amplitudes articulares en los movimientos, chicos. Disculpe, doctora, ¿qué dijo? Si han llevado en alguna materia las amplitudes articulares. Algunos sí han tenido que llevar. A ver. Yo no, doc. ¿Quién es yo no? A ver, voy a mirarte. ¿Quién es? ¿Quién me ha dicho yo no? Yo, doc. Paula. Sí. ¿Por qué no has llevado? ¿El resto ha llevado? Eso se lleva en biomecánica. Se toca también en... Ay, ¿en qué materia más tienen que llevar eso? Bueno, pero están llevando biomecánica este semestre, creo, ¿no? Sí, doctora. Sí, Ah, ya. Entonces van a llevar esa parte. Entonces, en la articulación del hombro, en cada movimiento existe lo que se denomina la amplitud articular, que es lo que se mide en grados. Entonces, si de forma normal tenemos una amplitud vamos a tomar la flexión, por ejemplo, de 120 grados, partiendo de cero. Entonces, con esta patología puede llegar incluso la flexión hasta unos 45, 60 grados y no más. Cuando el paciente sobrepasa esta amplitud, entonces refiere dolor, ¿no? Entonces, por eso les decía que la amplitud llega a disminuir por la presencia de dolor. Cuando el paciente llega a mover un poco más de donde se le permite, el dolor aumenta, ¿ya? La otra fase es la fase de recuperación o la fase de descongelado. Y esta fase inicia después de un año de dolor e incapacidad funcional. Pero no es que empieza así, porque así como se ha instaurado de forma repentina, va a disminuir de la misma forma, pues no. El hombro va a empezar a descongelarse, como se dice, y el paciente, ¿qué es lo que va a sentir? Poco a poco va a ir recuperando la capacidad de mover el hombro en toda su forma amplia. El dolor va a ir desapareciendo, pero esta fase puede llevarnos, la fase de descongelado, puede llegar a durar hasta unos 2 años, hasta que llegue a una amplitud completa. Como muchas veces los pacientes son impacientes, no tienen mucha paciencia en la rehabilitación, generalmente se quedan en la segunda fase y muy pocos llegan hasta la tercera fase, que es la de recuperación por completo, ya que esta patología es una patología bastante larga. El tiempo de evolución que pueda presentarse
en cada caso va a ser dependiendo de la intensidad de dolor que pueda presentar el paciente, que pueda referir. Es muy común que el hombro congelado vaya a interferir en todas las actividades normales, ya que ustedes, como les decía, ustedes saben que la mano viene a ser la extensión de todo lo que es el miembro superior. Entonces, si nosotros queremos peinarnos, ¿qué movimientos hacemos? A ver, analicen, traten de peinarse y levanten la manito y me avisan qué movimientos hacen. A ver, peínense, no importa con los dedos. A ver, ¿nadie? ¿Puede ser rotación de hombro, doctora? ¿Rotación de qué? ¿A dónde? Del hombro, porque uno está hacia arriba. A ver, encienda tu cámara, Lainez. De que Yo estoy acá en entiendo. la cama, doctora. Ah, no tienes cámara. A ver, alguien que tenga cámara. Bueno, a la cuenta de 3, enciendan sus cámaras, si no les quito puntos. Miércoles. Después se van a quejar y nos obligan a encender la cámara. Melissa, a ver tú la valiente. Haz a ver el ademán de peinarte. Exacto, muy bien. ¿Qué movimientos realizas? ¿Puedes explicarme, Melissa? Rotación del hombro, tal vez, doctora. Ya, Aparte del rotación ¿a movimiento dónde? hacia, Si hacia me la parte. dices, ya, si me dices rotación hacia la parte así. A ver, primero, Mm, ¿qué es lo que has hecho? Agarras, digamos, tu cepillo. Rotación interna. Rotación interna. Te voy a aplazar rotación interna, les voy a dar. Rotación hacia posterior, Doc. Perdón, Rotación hacia ¿cómo es posterior. rotación hacia posterior? Bueno, yo lo entendería viéndolo desde los planos, del plano frontal o plano A anterior ver, y un plano posterior. ya, La rotación va hacia el lado posterior, o sea, hacia la espalda. ya. A ver, Humberto, encende tu cámara. No apagues tu cámara, Melissa. Humberto, Doc, encende tu cámara. no sirve mi cámara, Doc. Estoy ¿Cómo que con no? un celular. Sí. Mi celular es muy antiguo, Doc, y se ha arruinado de la cámara Ay, qué trasera bárbaro. y delantera también. No sirve. Sí, mi computadora también no sirve y acaba de arruinarse la cámara. No es que cabe, Doc, desde más antes estaba. A ver, Estoy ahorrando Melissa, para otro celular. bien fácil. A ver, delante, ya que has leído tu chanchullo. Levantas tu brazo. Ese es un movimiento de flexión. Perfecto. ¿Quién ha sido? ¿Dónde está? Levante la mano. Santos, muy bien. Movimiento de flexión. ¿Qué movimiento más se suma al movimiento de peinarse? Flexión es rotación externa, no es rotación hacia posterior, es rotación externa. Ya, no es rotación interna, es rotación externa. Entonces tenemos una combinación de movimientos, porque lo que has hecho es una flexión, una abducción y una rotación externa. Por eso les digo que los movimientos del hombro no son movimientos puros, son movimientos combinados. Entonces, si tiene un paciente que quiere peinarse y le duele el hombro, ¿cómo haría? A ver, Melissa, tú que has sido tan valiente en encender tu cámara. Te duele tu hombro. ¿Te podrías peinar? No, porque al momento de ya hacer la flexión duele. Duele. ¿No es cierto? Duele. Entonces, ¿cómo harías para peinarte con el dolor de hombro?
Tal vez bajar mi cabeza y ahí no. Exacto, muy bien, Melissa, bravo. Eso es lo que hacen los pacientes, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Mi computadora ya se ha arreglado, ya tiene cámara. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, el hombro duele. Entonces, tengo que peinarme, pero me cuesta subir. Ahí no puedo subir, no puedo subir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bajo Bien la cabeza. fácil la cosa. Bien fácil. Hacen esto. Los pacientes que les duele la cabeza, que les duele el hombro en esta región y en esta parte, están viendo la cámara, están viendo la pantalla. Entonces, hacen lo que hace Melissa. Agachan la cabeza y hacen esto. Y se peinan. Vamos a bajar un poco más. Entonces, se tienen que peinar. Normalmente nos peinamos de esta forma, ¿no es cierto? Que si agarramos y hacemos esto. Entonces, ¿qué hace el paciente o la paciente? Se inclina para facilitar el peinado y lo que hace es bloquear el movimiento. El movimiento del hombro tiene que ser un movimiento puro. Cuando yo les digo se compensan los movimientos, entonces se compensa con el movimiento de la cintura escapular. Entonces se levanta y se peina y acompaña con el movimiento de la cabeza. Entonces, cuando en el hombro congelado no llega a los 90 grados, sino llega apenas a los 45 grados, no completa este movimiento. Además que el movimiento de la articulación del codo y de la muñeca también se ven limitados. Entonces, si se dan cuenta, no solamente se limita y se lesiona la articulación del hombro, sino todo lo que es el miembro superior. ¿Ya? Gracias, Melissa, por participar. Yo sé que Está bien, doctor. todos tienen sus cámaras destrozadas el día de hoy que no quieren encender. Cuando el hombro, dime, Santos. Una pregunta. Entonces, cuando hay esta, que no se puede mover el brazo, usted menciona el hombro congelado, ¿puede decir también que existe una fibrosis? Exacto, lo que les decía, la capsulitis va a producir el tejido cicatrizal. El tejido cicatrizal, como yo lo refiero como crosslink, es una fibrosis de la cápsula articular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se limita el movimiento. Hay dos formas de o ir rompiendo de forma progresiva esta fibrosis, estos crosslinks que se llaman, o el médico en quirófano rompe de una. ¿Por qué digo en quirófano? Porque lo que van a hacer es sedar al paciente y lo que van a hacer es romper de forma brusca, dependiendo de la necesidad. Entonces, de forma pasiva, la articulación va a cumplir su amplitud articular normal, pero de forma activa va a haber mucho dolor. Entonces, ahí es donde interviene la fisioterapia, ¿ya? Entonces, para terminar esta parte, lo que les decía, en el hombro doloroso, el tratamiento, aparte de los medicamentos, o como les decía, romper la fibrosis articular en quirófano, pues tiene que haber ejercicios para facilitar el movimiento articular del hombro. Y estos ejercicios tienen que ser progresivos para que en cada movimiento se vaya aumentando poco a poco o de forma progresiva la amplitud del hombro. Empezamos con los ejercicios de la paradoja de Codman, por ejemplo. Entonces, si quieren saber, ahí les va la tarea, cuáles son los ejercicios de la paradoja de Codman. Luego podemos hacer ejercicios con poleas y así como ustedes ven en la imagen. Esto dentro del tratamiento fisioterapéutico, ¿no? Independientemente del tratamiento médico que se pueda realizar. No les voy a decir aplica, como ustedes me han puesto, no aplicar TENS, 10 minutos, ultrasonido, no sé. Se pueden, como les digo, se pueden emplear muchos medios físicos. Dentro de esos pueden ser las corrientes, van en toda su gama. Pueden usar termoterapia, no sé.
ultrasonido, pueden haber muchas cosas que pueden usar dentro de lo que es la parte terapéutica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en relación a esto, chicos? Están muy calladitos hoy día. ¿Qué ha pasado? Doctora, lo que usted decía es de que esas fibritas que salen en el hombro, por la cual impide ya elevar el brazo, eso el cuerpo le hace, lo produce de una manera de defender al organismo. Sí. A ver, voy a volver a la diapositiva en la que se presenta. Cuando existe ya una suerte de lesión o de inflamación, entonces cuando nos duele algo, ¿qué es lo que primero que hacemos? Es limitar el movimiento para evitar que nos duela. Entonces, esta cápsula, cuando se ha lastimado, se ha inflamado. Entonces, esta inflamación, como una mala cicatrización de la inflamación, si quieren, va a producir este engrosamiento o esta fibrosis de la cápsula articular, produciendo, se llama crosslinks, no tengo una traducción exacta de los crosslinks o entrecruzamientos de las fibras o que van a producir la fibrosis porque va a cicatrizar de forma grosera, como ustedes ven aquí en esta imagen. Y esto es como dice su compañero, como un medio de protección. Entonces, como a nosotros nos duele, limitamos poco a poco el movimiento, pero en esta limitación lo que estamos haciendo es favorecer esta fibrosis. Y entonces, poco a poco, cuando ya disminuye el dolor, que nos encontramos con que ya no podemos mover esta articulación o el dolor, o el movimiento es bastante limitado. ¿Me entienden ahora sí? Sí, doctora. Ok. ¿Alguna Sí, pregunta doctora. más? ¿No hay más preguntas? Entonces, doctora, los ejercicios que se puede aplicar puede ir rompiendo esas fibras para que vuelva a su normalidad el hombro. Claro que sí. La idea es de que los ejercicios que ustedes vayan a emplear favorezcan. Y ahí va, por eso les decía la paradoja de Codman, tal vez adelantándome, pero para que ustedes tengan la idea de cuáles son los ejercicios de la paradoja de Codman, se llama. Y son exclusivamente para hombro. Entonces, eso les voy a dejar de tarea. Por favor, igual que la anterior clase, si la tarea la voy a programar en la noche, entonces ustedes ya la van a hacer. Y el día viernes vamos a hablar sobre esta paradoja de Codman y vamos a ver las otras patologías de miembro superior. O ya nos toca, perdón, miembro inferior. ¿Alguna pregunta más? Doctora, disculpe que moleste. ¿Por qué es más a las mujeres que a los hombres? Por los cambios hormonales posiblemente, porque según la teoría se presenta por encima de los 50 años. Cuando vienen los cambios hormonales en la mujer, en la etapa de la menopausia, conlleva un sinfín de modificaciones y cambios en el organismo. Y dentro de eso está la presencia de dolor. Ahora sí, es Denka, me decías por ahí. Doctora, fuera del tema y es sobre las exposiciones. Sí. Algunos no pudieron entrar y estaban en los grupos y me preguntaron qué iba a pasar con ellos. Pues La nada, nota... ya no pasa nada porque ya han expuesto a sus compañeros. Hemos dicho que tenían que entrar en la hora puntual e incluso se han debido dar cuenta muchos que estaban afuera. Han terminado una exposición y yo he hecho entrar a toda la lista que estaba en espera y así sucesivamente. Pero ustedes tienen que considerar, si nosotros tenemos un horario para clases, es ese horario es que se debe respetar, independientemente que alguno que otro, como les ha pasado, y a mí también me ha pasado alguna vez que nos ha botado de la reunión, se va a cortar en este momento, chicos, así que cualquier cosa en un audio yo les voy a explicar con Sdink. Entonces, déjenme pensar qué vamos a hacer, porque el hecho de que ahora estén 40, el hecho de haber hecho esa